5. Los cuatro jhana, las contemplaciones irradiantes. En el conjunto de la disciplina, lo que hemos expuesto hasta aquí corresponde globalmente a las dos secciones de Sila y Samadhi. Este último término en el budismo de los orígenes tiene un sentido distinto al que posee en la tradición general hindú, donde suele designar estados de contemplación realizadora. En el budismo, en cambio, samadhi se refiere a una obra de consolidación, de catarsis y de liberación preliminar integrada por los resultados de la recta conducta del sila. Hay, sin embargo, textos en los que los cuatro jhana, las contemplaciones de que enseguida hablaremos, se han insertado en la sección samadhi. Ocurre que estas contemplaciones se pueden realizar según un espíritu y una intensidad diferentes, aunque en un grado inferior continúan la acción de purificación y con una mayor vehemencia conducen a estados suprasensibles hasta el límite de la conciencia individual, presentándose como equivalentes en sus resultados a las cuatro contemplaciones irradiantes de las que deriva la posibilidad de un estado de unión con el Dios teísta. Como quiera, al pasar al campo de los jhana, como vamos a hacer, la realización ascética elimina los límites que definen la doctrina estoica, así como cualquier actitud superhombrista. Esclarezcamos brevemente este punto. El límite de la ascética estoica es la pateia, la destrucción de toda posibilidad de perturbación del ánimo causada por pasiones y contingencias externas. Un conocido símbolo es la roca que permanece incólume e inamovible por más que contra ella rompan las olas de las tempestades. A esto se añade una tranquilidad de ánimo basada en la conciencia de la propia rectitud y en un cierto amor fati, valga decir, una confianza en el orden cósmico desde el punto de vista del cual se considera y vive la irrelevancia de todo cuanto es sencillamente individual y terrestre. En cuanto a la doctrina superhombrista, tiene en la mira potenciar la fuerza vital y del yo hasta el grado de conseguir una indomabilidad y una superioridad frente a cualquier estrategia, cualquier desgracia, cualquier debilidad humana. Una fuerza pura puede sí ser quebrantada, mas no doblada, una voluntad de potencia que se reafirma tanto frente a los hombres como frente a los dioses. Ya en el campo de los jhana budistas se va más allá de una y otra ascesis, porque se tiende a remover la condición humana en general, solo si la disciplina de los ariyas se detuviera en el sila y el samadhi, sus realizaciones se podrían asimilar a las del estoicismo. Pero en el budismo, como en cualquier iniciación, son más altas y libres las realizaciones, de modo que en vez de la roca contra la que inútilmente rompen las olas procelosas, sería más adecuada la imagen del aire al que inútilmente se querría asir con una pared o golpear con una espada. La imperturbabilidad, la calma firmeza, samatha, equivalente a la pateia de los estoicos, a lo largo del camino del despertar, se considera en cierto momento como un vínculo del que uno se libera para dirigirse hacia el campo de la no existencia. De igual guisa, el elemento siderio propicia aquí un desprendimiento tal que olimpiza todo estado superior de conciencia y destruye en él todo residuo de ibris, de orgullo o de voluntad de potencia ligados a la persona, a la vida, incluso a los ápices de ésta se contrapone lo que es más que la vida, que vida. El término superhombre, Uttama Purisa, figura también en el budismo como un título de los ascetas Ariya.
Pero este ideal aparece aquí transfigurado y llevado a un plano suprasensible en el que se resuelve sin residuo la oscura tragedia que el titán y el superhombre esconden siempre dentro de sí. Veremos enseguida que para alcanzar tal ideal se recurre a un uso especial de sentimientos, como el amor y la compasión, según una claridad que lleva mucho más allá del plano de las antítesis, entre las cuales, por ejemplo, un Nietzsche y un Dostoyevsky se debatieron sin esperanza. Por lo demás, ya hemos hecho referencia a esto al tratar de la superación del miedo. El término jhana es traducido por algunos como profundización de sí, Selbstvertiefung, significado que puede tomarse en cuenta. En efecto, en las disciplinas de que vamos a hablar se trata de descender a los estratos más profundos del propio ser, allá a donde en el hombre común se extiende el reino de la subconsciencia. Se oye pues el mismo camino indicado en la máxima hermético alquimista, visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem, veram medicinam. Poco feliz, en cambio, es la traducción de Hannah como Versenkungen y menos aún como trances o raptures, pues el significado común de esos términos se refiere precisamente a lo opuesto de lo que aquí se trata. El término trance hace pensar en los estados del medium, estados pasivos de subconsciencia subpersonales y de obsesión, cuando la asceticaría está bajo el signo de la superconsciencia de la plena actividad y lucidez. De igual modo, el término inglés rapture implica la idea de pasividad estática y tiene cierto matiz místico y religioso, cosas ambas que poco se corresponden con los estados en cuestión. Por lo mismo es preferible emplear el término pali-jhana, en sánscrito dhyana, una vez conocido su contenido. Estados de trance, de profundización confusa o de rapto pueden aplicarse solo a quien no haya sabido sostener la prueba constituida por dichas experiencias. Ocurre en los textos que los jhana se dan de inmediato después de las 4 contemplaciones que buscan crear la presencia de uno mismo y el cerco de aislamiento frente a los contenidos de la experiencia interna y externa. Su significado se esclarece como sigue. Con las disciplinas ya indicadas, comprendidas en la sección Samadhi, nos aislamos, nos desatamos, nos desprendemos. Ya los 7 despertares aluden a la entrada en acción, después de esto de una fuerza positiva desde el interior que podemos poner en relación con los estados que se realizan en los jhana. Estos estados se irradian desde el centro ya aislado para ocupar de nuevo, por así decir, los dominios abandonados hasta el grado de reducir los elementos contingentes y sustraerlos a la ley samsárica. Se prescribe en efecto que tales estados, una vez perfectamente realizados por el espíritu, sean transmitidos a todo el propio ser, hasta la misma estructura corpórea. Por esto se dice que en el hombre que no practica los jhana encuentra acceso la muerte y penetra como una pesada bola de piedra arrojada contra una masa de yeso húmedo. En quien empero ha realizado los jhana, la muerte halla el camino obstruido y tiene el efecto de un leve ovillo de hilo lanzado contra un bloque de madera duro y cepillado. El primer jhana está marcado por esta fórmula fija. El asceta, lejos de los deseos, lejos de todo estado de ánimo turbado,
subsistiendo el pensar y el sentir en una serenidad nacida del desprendimiento y compenetrada de fervor y beatitud, alcanza la primera contemplación, jhana. Esto significa también permanecer en el cuerpo, vigilando el cuerpo sin pensar pensamiento alguno relacionado con el cuerpo, permanecer en las sensaciones, vigilando las sensaciones sin pensar pensamiento alguno relacionado con las sensaciones, permanecer en el ánimo, vigilando el ánimo sin pensar pensamiento alguno relacionado con el ánimo, permanecer entre los contenidos de la conciencia, Dhamma, vigilando los contenidos de la conciencia sin pensar pensamiento alguno relacionado con los contenidos de la conciencia. Se trata, por así decir, de un resumen interiorizado, estabilizado de todo cuanto se ha conseguido en las precedentes fases. Todas las olas se han calmado, la serenidad invade el ser mismo, lo unifica, mientras hay claridad, silencio en toda sensación que surja o imagen que se presente. En el primer jhana la conciencia se apoya aún en el sentir y en el pensar, en la percepción y la representación, vitaka y vikara. Estos dos elementos deben caer en el siguiente jhana gracias a un único acto de simplificación o bien en dos fases en las que se realiza respectivamente la silenciación de las impresiones sensibles y luego de las representaciones o imágenes. En tal caso, a veces se consideran 5 jhana en vez de 4, con desdoblamiento del que ahora estamos considerando. La fórmula fija en el canon es: después del cumplimiento del sentir y del pensamiento, la zeta alcanza la calma serena interior y se deriva a una simplicidad intelectual, libre de percepciones y de imágenes, nacida del recogimiento, compenetrada de fervor y de beatitud, la segunda contemplación. Por cumplimiento del sentir y del pensar se ha de entender un estado de perfecto equilibrio de estas facultades, tal que, por así decir, puede dejarlas a sí mismas y luego superarlas y abandonarlas. El término que hemos traducido por simplicidad intelectual es eko-vibhava. Hay quien traduce: la mente emerge sola y simple. Otro: la mente se levanta calma y segura. El estado correspondiente es denominado self-involved. Otro usa la expresión it is single-mindedness o it is one-pointedness. Y aún otro habla de unidad del ánimo y del espíritu, Einheit des Geistes. Quizá nuestra expresión simplicidad intelectual traduce lo más aproximadamente posible el sentido del estado en cuestión, mientras que remite a designaciones equivalentes que figuran en la antigua ascética occidental, en especial en Plotino, en Jámblico, en Proclo y en los textos herméticos. Es un manifestarse de la mente como esencia única y simple, no apoyada ya en funciones psíquicas, sensaciones, imágenes y pensamientos formados, desnuda de todo esto. Tal realización procede de la potencia y de la seriedad de un recogimiento conducido a un punto tal que, como en el episodio referido en un texto, ni siquiera se advierte el ruido provocado por una gran cantidad de carros. A continuación ocurre la vinculación a una dimensión superior, de profundidad alcanzada, mas no acciones directas de vaciamiento, a las cuales, en muchos casos, para usar imágenes del Zen, serían análogas a querer sofocar un eco alzando la voz o querer perseguir la propia sombra corriendo tras ella. Se comprende así el equívoco de hacer el vacío, en sentido puramente mental, como fomentan ciertas tendencias de teosofismo moderno. Además, es preciso hacer hincapié en que solo con una fuerza interior especial es posible alejar
los apoyos proporcionados a la conciencia por vitaka y vikara, por sensaciones y representaciones, sin pasar a la subconsciencia o al sueño, asistiendo en cambio al milagro del desatarse y del manifestarse de la pura sustancia intelectual. Es necesaria la unidad del ánimo, una unidad casi orgánicamente sentida, y es necesaria la fuerza alimentada por el sila, por la recta conducta, por lo que se dice que como no es posible adueñarse del campo del conocimiento trascendente, paña, sin antes haber dominado el de la concentración, de igual suerte no es posible adueñarse del campo de la concentración sin antes haber dominado el de la vida recta, sila, pues de otra forma la concentración carecería de base. Es preciso disponer de la fuerza, no simplemente mental, de dominio de sí, de calma ejercitada en el desprendimiento, confirmada por la simplificación interior, consolidada por las contemplaciones desidentificadoras, si se quiere encontrar en uno mismo un apoyo para la conciencia y la presencia de sí cuando el silencio es absoluto, al no presentarse ya sensaciones o imágenes. Por esto, no sin razón, el término ya citado ekodivana se ha referido también a una simplicidad sin pensamientos del querer, la simplicidad intelectual que constituye el centro del segundo jhana no es un simple estado mental, sino aquello en que se recoge una pura voluntad, una voluntad interiorizada que se tiene a sí misma por objeto y base. Tercer jhana, el asceta permaneciendo ecuánime, claramente consciente, dominado habiendo eliminado el fervor y la beatitud, siente surgir en el cuerpo aquella felicidad de la que los Ariya dicen: el sabio ecuánime vive feliz. Así alcanza la tercera contemplación. Si en el segundo jhana se dejaban atrás un sentir y un representar llevados a transparencia perfecta y a un equilibrio con el primer jhana, aquí se deja atrás el elemento fervor y beatitud que presentes en el segundo jhana ahora se sienten como una escoria, como una perturbación, como algo compuesto y condicionado, que como consecuencia de esta ulterior simplificación surja, sin embargo, algo que puede parecer más o menos un sentimiento, no es una contradicción. En el tercer jhana se ha de ver verosímilmente la remoción de la sensación general que se tiene del cuerpo y la sustitución de ésta por aquella felicidad intelectual de que se ha hablado ya. Parece que esta es la transformación que da lugar cuando la pura conciencia intelectual, despertando en el segundo jhana y ahora ulteriormente purificada, casi como un reactivo, entra en contacto con la senestesia, o sea, con la sensación general del cuerpo. Y ya este estado se podría correlacionar, al menos en correlación parcial, con aquella perfecta serenidad que surgiendo de este cuerpo y llegando a la luz suprema comparece en su verdadero aspecto. Y también se podría correlacionar con aquella luz que está dentro del cuerpo, así como con la visión por la que uno se percata del calor del cuerpo al tocarlo, cual se dice en los Upanishads. Incluso para esta realización se requiere de una fuerza especial precisamente para impedir que lo que es absorbido y transfigurado sea en cambio lo que absorbe y evitar que se sumerja el elemento siderio con el resultado de una disolución de la experiencia en sensaciones orgánicas y una caída en estados de trance y de sueño. En efecto, no hay que perder de vista que los tres primeros jhana se desenvuelven en un espacio interior que en la vida del hombre común
correspondería al de la fantasía o reverie y del sueño. Está esto probado por el hecho de que en la fase siguiente, en el cuarto jhana, en los textos, se afirma que se puede sobrevivir a la suspensión no solo del pensamiento discursivo, de la palabra, las sensaciones, las imágenes y los mismos estados emotivos, aunque estén purificados, y hasta del ritmo de la fuerza vital, es decir, de la respiración, pues el movimiento respiratorio es ahora lo que representa una escoria, un estorbo, lo cual correspondería a una especie de muerte aparente. Sobre eso tenemos que volver a hablar, pues esta fenomenología pertenece más bien a la fase siguiente, la de las contemplaciones sin forma, y se puede considerar en los jhana solo cuando estos se realicen y vivan en forma particularmente vehemente y orgánica. Cuarto jhana. Tras desprendimiento de placer y dolor, tras disolución de la felicidad y de la tristeza antecedentes, el asceta pasa a un estado allende la tristeza, allende la alegría, a un estado de ecuanimidad, de pureza y de iluminación en la cuarta contemplación. Aquí nos encontramos en el extremo de la conciencia individualizada. La catarsis o simplificación debe ser capaz de destruir incluso la sensación de pura alegría intelectual transfigurada para realizar una extrema neutralidad, un punto supremo de equilibrio sin color, sin forma, por completo libre de apoyo. Este es el límite entre dos mundos, el punto más allá del cual la conciencia sí tiene aún tanta fuerza y voluntad de absoluto para no detenerse y no sentir miedo. Ya no es conciencia de un yo, o sea, de un ser finito determinado vinculado a una forma física particular. Es pues el umbral de la transfiguración en sentido literal, a saber, el punto más allá del cual se va allende la forma, allende la persona. En efecto, en los textos, el cuarto jhana representa el límite que separa las contemplaciones ligadas a la forma frente a las que son arupa, libres de forma, no formales sino esenciales. Añadiremos algunas consideraciones sobre la práctica y sobre el lugar de los cuatro jhana. Para que su serie se desenvuelva, se requiere en primer lugar que la voluntad de incondicionado se haya apoderado del ánimo. Solo entonces el ímpetu no se detendrá. Solo entonces, realizado enteramente cada jhana, nos percataremos de lo que aún presenta de compuesto de condicionado, y así se encontrará un camino que conduzca aún más adelante. Una vez contemplados los fenómenos pertenecientes a cada jhana, en su surgir y desenvolverse la asceta ha de quedar frente a ellos no inclinado, no interesado, no ligado, no apegado, con el ánimo no limitado por ellos, y presentir. Hay una libertad superior. Al desarrollarse la experiencia observará, existe. También aquí se presenta el demonio de la identificación y de la satisfacción, pero prevenido la asceta lo vence. Todo sentimiento de alegría y de complacencia que surja al realizarse cada jhana se advierte de inmediato como una posibilidad de crear un vínculo para el ánimo y se ha de repeler. Se aplica aquí el principio general budista de que toda alegría de apego es letal, aunque sea una alegría por los cielos o por el mismo nirvana, porque el fuego encendido con la preciosa madera de sándalo no quema menos que cualquier otro fuego. La acción ha de ser neutra, absolutamente purificada y desnuda, como en el simbolismo carmelitano de la seta que sube por el monte, la senda que no se pierde, que conduce derecha hasta la cima, es la que lleva
las palabras nada, nada, nada. Solo que en el camino a orilla del despertar no se encuentra nada que corresponda a la crisis que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. En los textos, la impersonalidad de la acción resulta del hecho de que los cuatro jhana vienen dados como fases de un desarrollo desde el interior, determinados de modo natural por la dirección fundamental tomada por el propio ser, sin la intervención volitiva en sentido estricto, egoico. En los cuatro jhana, lo mismo que en las ulteriores experiencias, nunca se ha de pensar: ¿soy yo quien está por alcanzar este jhana? ¿O soy yo quien ha alcanzado ahora este jhana? ¿O también soy yo quien está yendo más allá de este jhana? Por el contrario, la mente adecuadamente encaminada debe conducir por sí misma de uno a otro jhana. Toda intervención de la común conciencia egoica serviría solo para detener el proceso y reconducir al punto de partida. De la misma manera como al momento de mirar su imagen, Narciso se preparó a sí mismo el fin. Es preciso asumir aquí el dicho mahayánico: existe el camino y el andar, pero no aquel que va. O bien, acogerse a la doctrina taoísta, alcanzar intencionalmente la ausencia de intenciones. Una intervención activa en el sentido corriente se puede considerar solo en la obra de estabilizar cada uno de estos datos hasta poderlos evocar a voluntad. Esto supone una especial profundización de cada uno de ellos una vez que se han manifestado esporádicamente. Los textos refieren el episodio de Buda que, al aparecérsele por uno de sus poderes supranormales a un discípulo, cuando éste al reemerger de los jhana vio que se le presentaban y reafirmaban percepciones y estados ya superados, lo instruye sobre la manera de llevar adelante el ejercicio hasta dar cuenta de sus residuos. Hay que eliminar toda distracción, es decir, se ha de reforzar la austera concentración y la mente se ha de componer, dominar por completo y recogerla en un solo punto. Ekodi Esto nos conduce a hablar acerca del lugar de las realizaciones correspondientes a los jhana. Tal lugar depende del grado de intensidad de estas mismas realizaciones y de la medida en que tienen por alma el saber, vipassana. Como caso límite, ya con ellas se opera la destrucción completa, sin residuo, de las manías de los asava y por tanto la liberación. En otros casos, cuando la acción sea más periférica, solo una parte del ente samsárico queda neutralizada y solo algunos de los vínculos son desatados efectivamente, de modo que no se obtiene la liberación en vida, y con la caída del cuerpo se puede resurgir a estados de existencia más que humanos, sí, pero siempre condicionados. Más adelante se hablará con mayor detalle acerca de estas distintas posibilidades. Véase segunda parte, capítulo 8. Existe también la posibilidad de desarrollar los cuatro jhana de manera neutra en un plano esencialmente mental, no con miras al despertar, sino como medios para adquirir y ejercitar ciertas facultades extranormales. Idi. Siempre en torno al lugar de los jhana hay que hacer la consideración general de que estos, como otras realizaciones de que hablaremos, no se deben entender como algo simplemente psicológico, como simples estados interiores del individuo, sino que se han de estimar como una especie de contrapartida ontológica. En primer lugar, se debe pensar que el desarrollo lleva más allá de la conciencia común a estados prenatales y preconcepcionales que normalmente corresponden al inconsciente, al mismo que está vigente en los sueños.
en el sueño y en la catalepsis. En segundo lugar, en los textos, a los jana les corresponde muy a menudo la idea de una sede, una morada, o sea, se quiere significar que los jana introducen en alguna de las esferas comprendidas en la jerarquía objetiva estados múltiples del ser. Incluso se habla de cielos. Con los jana se alcanzarían los cielos de las formas puras o se prepararía el camino que conduce a estos. Se habla además de espíritus o dioses o ángeles de cada uno de los jana, así como de los contactos que los ascetas tienen con ellos. En punto a esto se dan incluso detalles. Los bodhisattva, o sea, aquellos que se encaminan hacia la plena iluminación, percibirían primero un esplendor luminoso, mas no la forma, al purificar el conocimiento. Percibirían incluso la forma. En un grado ulterior surgiría la posibilidad de contactos reales y más adelante aún el reconocimiento del lugar jerárquico de tales seres, a qué mundo celeste pertenecen. Se estudian esmeradamente las causas que conducen a la interrupción de experiencias de este cariz, al desvanecimiento del esplendor y de la visión de las formas. Con el desarrollo del budismo mahayánico se llegan a tener incluso personificaciones de los jana en otros tantos budas mitológicos y divinidades de todo género, ocupan el lugar de los distintos planos de la realización contemplativa y trascendental. Frente a tal literatura de manera especial es preciso comprender bien cuál es el punto de vista justo. Por un lado, hay que evitar la interpretación psicologista. Cuando nos encontramos en los jhana o en estados análogos, el centro del propio ser, aunque sea por un cierto tiempo, se encuentra realmente en otro lado, en mundos diferentes al que corresponde a la común conciencia en vela o en vigilia. Pero por otro lado, cuando sobre todo en el budismo más tardío se nos habla bajo forma casi teológica de divinidades y jerarquías cósmicas y celestes, es preciso desmitologizar entendiendo que se trata de estados de conciencia, de experiencias trascendentales. Esto ha de valer no solo desde el punto de vista doctrinal, sino incluso en los casos de apariciones verdaderas y propias. Tales eventuales apariciones no son más que proyecciones, o sea, modos exteriorizados de vivir determinados estados, y la personificación ocurre a base de imágenes que se han estabilizado en la mente y en la subconsciencia de quien las experimenta. Así, el budismo tibetano llega a admitir sin dificultad que en determinada fase de realización el budista podrá ver a Buda transformado en un dios del Mahayana, como un cristiano podrá ver a Cristo y un maometano a Mahoma. Cada uno produce la imagen que ha cultivado o que le ha venido de alguna tradición samsárica, como un vestido. Al experimentar bajo las especies una forma de una imagen o aparición, determinado estado de la conciencia ascética e iniciática. Por lo que respecta a los jhana y a las demás realizaciones, es preciso alcanzar un punto de vista superior, tanto al teológico como al psicológico o espiritualista. Solo tal punto de vista superior es conforme a la realidad y al verdadero conocimiento. Partiendo de tal conocimiento, la realización budista hace a un lado todo ese mundo espiritológico de visiones, fenómenos, apariciones astrales o mentales y así sucesivamente, que tanta parte han tenido en las desviaciones del teosofismo y la antroposofía occidentales, más aún supera la sustancia misma de una severa teología. La referencia en los textos más antiguos a los dioses y a los ángeles de las distintas regiones, cuando no representan interpolaciones e infiltraciones de creencias populares, son de fijo estereotipos. El asceta Ariya
realiza los distintos estados que son la sustancia de tales mundos y va más allá sin conceder demasiada atención a una fenomenología que perdura solo cuando el saber vacila y se somete al juego de la propia imaginación inconsciente pero objetivamente. El mundo de la contemplación budista primordial es claro, casi diríamos dórico. Esas concreciones fantásticas faltan en absoluto y por esto es que en personas de corta vista nació la idea de que se trata aquí de simples estados psicológicos y si acaso místicos. Intensamente vividos, los jhana transforman, además de la conciencia, determinadas facultades, la palabra, el pensamiento, la respiración, y las purifican, llevando aún más lejos la catarsis. Se ha dicho que tales facultades quedan suspendidas durante el ejercicio. Como consecuencia se tiene un aquietamiento y el dominio sobre ellas. En efecto, la suspensión corresponde a que la conciencia va más allá de sus raíces, a una subsistencia más allá de estas. Con esto mismo se crea virtualmente una relación de subordinación, precisamente porque la conciencia se constituye ahora como un sustrato esencial o superesencial de las facultades en cuestión y transfunde en estas la calma que ha realizado en sí. Se ha de considerar también la catarsis de ciertos sentimientos condicionados, mientras se pone de relieve que la fuerza que por tal camino se hace progresar corta no solo el vínculo constituido por los malos pensamientos, estos desaparecerían en el primer jhana, sino también el constituido por los buenos pensamientos que desaparecerían en el segundo jhana. La forma general de la experiencia al reemerger de los jhana no es la misma que antes. A este propósito se habla de tres modos de contacto, o sea, tres nuevas modalidades del experimentar, del percibir en general, que en algunos textos se citan como tres liberaciones: contacto según el vacío, contacto según lo sin signo, contacto según lo sin tendencia. Suña, animito, apandito, faso. En esto se pueden reconocer nuevas categorías, nuevos modos de la experiencia en general que se insinúan en el momento mismo en que la zeta, tras haberse llevado hasta el fin de la conciencia condicionada, retorna a la existencia común. De todas maneras, no será superfluo considerar más adelante estas formas de experiencia, puesto que solo pueden ser tratadas en conexión con los jhana, en el supuesto de que estos fueran tan intensamente realizados que hayan conducido ya casi a la gran liberación, mientras por lo general en los textos siguen a los jhana otras transformaciones de la conciencia que propiamente entran en los paña, en la sección del conocimiento trascendente. Sin embargo, hay textos que consideran formas especiales de contemplación en las cuales los jhana toman como base precisamente el vacío, lo sin signo y lo sin tendencia para producir un grado más alto de purificación marcada por los tres elementos: sudika, suñatam, sudika, animatam y sudika, apanhitam. La perfección de los cuatro jhana implica su corporización, lo que significa también una transformación de la constitución invisible del organismo humano, con particular referencia al ente samsárico que constituye su raíz, operada al infundirse en él los correspondientes estados. En efecto, se habla de un revivir corporalmente en sí, incluso aquellas santas liberaciones altas más allá de toda forma, sin forma, lo que equivale a una más alta realización. Partiendo de tal base, se distingue quien se ha liberado por ambos lados, uva totovaga vimuta, de quien lo ha hecho solo según el conocimiento, paña vimuta. El segundo es el caso de quien no ha realizado corporalmente esas santas liberaciones
que están más allá de las formas informes y en las que por tal causa las intoxicaciones, las manías o asaba solo se eliminan en parte. Se dan imágenes para este proceso de corporización de los cuatro jhana, imágenes importantes porque sirven también para esclarecer ulteriormente mediante la palabra la esencia de las realizaciones. Aquí la imagen referente al primer jhana. Como un experto encargado de baños, echa polvo de jabón en una tina, la llena de agua y la revuelve haciendo que toda la espuma quede humedecida, saturada por dentro y por fuera de humedad de manera que ya no gotee. Así ni más ni menos el asceta se compenetra y embebe, llena y satura este cuerpo de la serenidad nacida del desprendimiento que siente y piensa, compenetrada de fervor y beatitud, de manera que ni la menor parte de su cuerpo quede sin saturar de esta serenidad nacida del desprendimiento. Segundo jhana, como un lago con un manantial subterráneo al que no llegue arroyo alguno ni de oriente ni de occidente, del septentrión o del mediodía, ni descarguen las nubes sobre él, en el que sólo la fresca fuente del fondo brote y compenetre por completo, embeba, llene, sature este lago, de forma que ni la menor parte del lago queda sin saturar de agua, así el asceta compenetra y embebe este cuerpo con una calma interna serena, nacida del recogimiento, compenetrada de fervor y de beatitud. Nótese aquí la imagen del manantial interno, la idea de algo fresco que se difunde partiendo de lo interno y del fondo. La realizada simplicidad intelectual desprendida, quedando excluida toda llegada de corrientes exteriores, o sea, quedando excluido todo alimento vital samsárico. Tercer jhana. Así como en un lago con plantas de loto, algunas flores de loto surgen en el agua, se desarrollan en el agua, quedan bajo la superficie del agua y absorbiendo alimento del fondo del agua. No solo sus flores, sino también sus raíces quedan compenetradas, embebidas, llenas y saturadas de agua fresca, de forma que ni la menor parte de cada flor de loto queda sin saturar de fresco humor. Así el asceta compenetra y embebe, llena y satura este cuerpo con purificada felicidad, de modo que ni la menor parte de su cuerpo queda sin saturar de purificada felicidad. Mientras en la fase precedente se hablaba solo de un desarrollo ulterior, se habla aquí de un estado que ahora envuelve, compenetra y alimenta toda la constitución corpórea, transformando la sensación general correspondiente de acuerdo con lo ya dicho. Cuarto jhana. Como si un hombre se arrebujara de cabeza a pies en un blanco manto, de modo que ni la menor parte de su cuerpo quedara descubierta del blanco manto, así he aquí que la seta se sienta y se ha arrebujado este cuerpo como un estado de extrema ecuanimidad y pureza y claridad, de modo que ni la menor parte de su cuerpo queda descubierta del estado de extrema ecuanimidad y pureza e iluminación. Estamos pues en una tercera fase. El cuerpo no solo está compenetrado, sino también abrazado por nueva fuerza y envuelto en esta, como si no pudiera contenerlo, sino que ella lo contuviera. El asceta alcanza más allá de su cuerpo, cubre su cuerpo. Las imágenes citadas son de las que en buena medida tienen valor de llaves, tienen poder de iluminación para quien las asume como base al profundizar esta fase de corporización de la experiencia correspondiente a los cuatro jhana. El camino de los jhana no es el único considerado en la enseñanza budista. Hay un segundo camino que los textos indican que por sus efectos se ha de juzgar equivalente. Se los puede llamar camino de la santidad y también camino húmedo, en oposición al primero que tiene caracteres de camino seco. Mientras los jhanas se realizan en lo esencial sobre base intelectual y con una concentración espiritual,
En este segundo camino que brevemente vamos a considerar, el sentimiento tiene amplio margen, aunque con una perfecta percatación y confusión instrumental. Este segundo camino se articula sobre 4 despertares que tienen el nombre de Brahmavihara Bhavana, es decir, desarrollo de los estados divinos, o también llevan el nombre de Apamanya, es decir, los sin límites, los infinitos. Los términos que hemos adoptado es el de contemplaciones irradiantes. Se trata de deshacer el vínculo constituido por la conciencia finita mediante la irradiación de un sentimiento cada vez más vasto, desindividual y universalizado, que se ha de desenvolver de manera que en su límite conduzca al mismo estado del cuarto jhana, o sea, el de una ecuanimidad y de una claridad espiritual casi desencarnadas. En ese camino hay que captar. Antes este ánimo mío era limitado e impedido, ahora en cambio es ilimitado, desplegado y ninguna acción limitada podrá substituir en él, podrá mantenerse en él. Se trata de nuevo de una catarsis. En los 4 apamañas se concibe una purificación, debido a la cual se dice que quien los realiza se ha bañado en el baño interno y no tiene ya necesidad de ritos purificatorios exteriores. Producen la ilimitada redención del ánimo. He aquí las fórmulas que da el canon para las 4 contemplaciones radiantes. El asceta permanece con ánimo, compenetrado de amor, meta e irradia en una dirección, en una segunda, en una tercera, en una cuarta, así como otra vez hacia lo alto, hacia lo bajo. En todo y por todo reconociéndose, él irradia al mundo entero con ánimo compenetrado de amor, con amplio, profundo y limitado ánimo, libre de odio y de rencor. La fórmula se repite 3 veces más, igual con el solo cambio del término amor, que cada vez es sustituido por compasión, karuna, luego por alegría, simpatía, mudita, y en fin por ecuanimidad, inmutabilidad o estabilidad, upeka. Tras la irradiación del sentimiento de amor sigue el de compasión y luego el de alegría, simpatía. A través del amor, el asceta se siente en todos los seres, nobles o vulgares, felices o infelices, de este o de cualquier otro mundo, y hace como si el destino de estos fuera su propio destino. Asume la contingencia de su vida, se siente en su sentir o sufrir compasión, pero a continuación irradia alegría, como si la oscuridad de todo ser tuviera que resolverse, como si el sentimiento que irradia fuera propicio para los seres, los sostuviera, los aclarara, los liberara. Sigue la última irradiación, la de la inmutabilidad o estabilidad. El asceta, mientras desarrolla esta conciencia universal, es como si quisiera el ser de todo ser. Se dedica a infundir en toda criatura la misma calma, la misma calidad de estabilidad y de ecuanimidad que ha desarrollado en sí. Les proyecta la calidad ser, la misma incolumidad o seguridad que se ha realizado en el límite de tal universalización. Por lo mismo se podrían recordar quizás las palabras: la paz os dejo, mi paz os soy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La fórmula se repite cambiando solo para cada contemplación la calidad del sentimiento base que hay que encender primero en sí y luego irradiarla. El asceta permanece con ánimo compasivo, alegre,
inmutable e irradia en una dirección, luego en una segunda, luego en una tercera, luego en la cuarta, tanto en alto como hacia abajo y a través, por todas partes, reconociéndose en todo, permanece irradiando al mundo entero con ánimo compasivo, alegre, inmutable, con amplio, profundo y limitado ánimo libre de odio y de rencor. Alcanzar la vastedad del ánimo desarrollando un amor que se convierte en compasión, una compasión que pasa a alegría, una alegría que se transforma en inmutabilidad, impasible claridad e incolumidad desprendida. He aquí pues la meta de esta cuádruple contemplación, realizarla hasta el fondo, o sea, hasta resolver toda escoria de una subjetividad agitada y finita, significa, según el budismo, haber realizado la condición para poder conseguir un estado de unión con el Dios teísta, con Brahma, Brahma Sahayata. Un texto que habla de la cuarta contemplación radiante dice así: así, oh discípulos, un asceta permanece como Dios, como sea por este camino que, como se ha dicho, se puede poner en relación con el camino de la santidad, se conseguiría el Anagamipala, o sea, el no regresar más. El ser en cuestión, tras el decaimiento del cuerpo, resurge en el mundo de Brahma, frente al cual, como con justeza ha señalado de Lorenzo, todo el paraíso dantesco no es más que una alegórica representación, pero que para el budismo representa solo un peldaño que subir, y frente a la absoluta liberación se antoja como algo inferior y no siempre condicionado. Como en los jhana, también en estas contemplaciones irradiantes, una fuerza interna, luego que la ascesis preliminar ha obstruido suficientemente los caminos por los que las contingencias exteriores podrían turbar el íntimo ser, se libera y se expande con caracteres de irresistibilidad. Los estados que encender e irradiar hasta la inmutabilidad adquieren un carácter más que de sentimientos en sentido común, de fuerzas absolutas, las cuales son tales que se dejan sentir objetivamente incluso de lejos, fuerzas que dimanan de una conciencia cósmica y dominan por completo la sensibilidad y trastornan todo sufrimiento y toda reacción del ánimo hasta límites casi inconcebibles. Las contemplaciones irradiantes por tal camino se asocian al poder de una patientia, a la capacidad de soportar incólumemente todo lo que pueda provenir del mundo de los hombres, haciendo que desaparezca en la vastedad del ánimo desprendido todo lo que éstos pueden. Lo mismo si las personas se comportan con amor o con odio, lo mismo si su palabra es benévola o malévola, sincera o falsa, lo mismo si su acción se dirige a producir alegría o sufrimiento, el ánimo del asceta que practica los apamaña no se ha de turbar. Ninguna palabra mala debe escapársele, debe permanecer afable y compasivo, con ánimo amoroso sin secretar malicia. Con ánimo amoroso es irradiada la persona que pueda haber actuado bien o mal. A partir de esta, el asceta irradiará luego el mundo entero con ánimo amoroso, con amplio, profundo e ilimitado ánimo, esclarecido de escorias y de rencor, y se añaden imágenes cósmicas con ánimo semejante a la tierra, semejante al agua, semejante al aire, semejante al fuego. Semejante a la tierra, dice Buda, ejercita la ascesis. Así como sobre la tierra se arroja lo puro y lo impuro, se arroja estiércol y orina, se arroja moco, pus y sangre, y no por eso la tierra se conmueve o entristece o conturba, pues así ni más ni menos semejante a la tierra
Ejercitarás la ascesis, tu ánimo tocado agradable o desagradablemente no se conmoverá. Y lo mismo para el agua, como en el agua se lava lo puro y lo impuro, o como en el fuego se consume lo puro y lo impuro, o como el viento sopla sobre lo puro y lo impuro, o como en fin el espacio no está limitado por nada, así ejercita la ascesis, semejante al agua y al fuego, al viento y al espacio, y el ánimo tocado agradable o desagradablemente no se conmoverá. Análogo es este ciclo de imágenes en las que se confirma el susodicho carácter de cosmicidad de los sentimientos que encender e irradiar en tales contemplaciones. Se dice, si un hombre llegara con un azadón y una caja y hablara así, yo sacaré toda la tierra, y escarbara aquí y allá, removiera aquí y allá, echara tierra aquí y allá, sin tierras te has de quedar. ¿Qué pensáis ahora, oh discípulos? ¿Podría este hombre sacar toda la tierra? Ciertamente no, oh Señor, es la respuesta. ¿Y por qué no? La tierra, oh Señor, es bien profunda, inmensa, no se la puede sacar de manera alguna, por más fatiga y trabajo que quiera dar su nombre. Lo mismo para el aire, como si un hombre viniera con laca y otros colores para pintar figuras en el cielo, nunca lo lograría porque el cielo es informe, invisible y no se puede pintar ninguna figura por más fatiga y trabajo que quiera darse un hombre. Y por fin el agua. El tonto que con un hato de paja encendida quisiera evaporar el Ganges nunca alcanzaría su propósito. Y es de esta suerte, con ánimo semejante a la tierra, al aire, al agua, al fuego, al éter, con amplio, profundo e ilimitado ánimo, libre de odio y de rencor, que se debe irradiar al mundo entero, no dejándose nunca turbar el corazón, no dejando nunca escapar ninguna palabra malévola, permaneciendo afables y compasivos. El límite es este. Si a vosotros, oh discípulos, unos bandidos y asesinos, con una sierra para árboles os cortaran articulaciones y miembros, quien por esto se enfureciera no cumpliría mi enseñanza. Así pues, hacéis bien, oh discípulos, en ejercitaros. No debe el ánimo nuestro turbarse, ninguna mala palabra debe escapar de nuestra boca. Afables y compasivos queremos permanecer con ánimo amoroso, sin secreta malicia irradiaremos a esa persona y partiendo de ella irradiaremos después el mundo entero con ánimo afable, con ánimo amplio, profundo e ilimitado, libre de odio y de rencor. Así pues, hacéis bien, oh discípulos, en ejercitaros. En este texto se subraya que el ánimo debe ser puesto a prueba cuando nos encontramos delante de una injusticia. Se trata en efecto de neutralizar, de detener la reacción precisamente donde tendría toda la razón de ser, allí donde sería justa y no injusta. Naturalmente aquí estamos en el campo de una pura disciplina ascética, por lo que caería en un grave equívoco quien quisiera transponer esta actitud al plano de la vida ordinaria. Nótese además que no se trata aquí de un perdonar y menos aún de un perdonar para ser perdonados. En determinado momento todo se resuelve en una imposibilidad objetiva de ser tocados o heridos. El ofensor y el injusto se hallan en idéntica condición de quien creyera en serio poder agotar la tierra con un azadón o de pintar figuras en el aire. Por lo mismo, la no reacción de la zeta se debe entender, para usar una imagen de Kremers, como la bondad infinita de un campeón mundial de lucha frente a un joven esquelético que lo desafiara con arrogancia a medirse con él y que para provocarlo le diese un pescozón o un puntapié. El campeón sabe que le bastaría bien poca cosa para batir al necio. Esto nos brinda la ocasión de precisar la parte que el amor, meta, tiene en la doctrina del despertar.
Mas el amor no figura como un valor absoluto, una charitas, el atributo teológico Dios es amor, sino como un instrumento ascético que concluye en el cuarto estadio y da lugar a la impasibilidad, al estado de un ánimo desprendido de toda beatitud, neutro en el sentido superior y soberano. En segundo lugar, no se trata de un ciudadano humano por el propio prójimo, sino del poder irradiante y casi objetivo que procede por vía natural del ánimo integrado y desvinculado. Esto resulta de la perspectiva budista según la cual entre quien cuida la salud propia sin cuidar de la ajena y quien cuida la salud ajena descuidando la suya. El primero es juzgado superior, lo cual está muy lejos del humanitarismo, pero también del egoísmo. Es el caso que quien no tiene tampoco puede dar. El amor aquí no es el correr tras los demás con cuidados, solicitud y efusiones, sino que es algo que tiene como premisa cuidar la propia salud, o sea, el propio cumplimiento espiritual, hasta un estado radiante parangonable al de la luz solar, la cual se distribuye por un igual y desindividual sobre los buenos y sobre los malos, sin un patos especial, sin una intención especial. Por lo demás, cabe recordar la distinción que se hace en la teología cristiana, donde se afirma que se puede amar a quienes se les tiene aversión y hasta una repugnancia tal que es preciso hacerse violencia para no ceder a ella. La teología cristiana distingue entre el amor natural y el sobrenatural, el amor sensible y el amor que tiene por base la voluntad y la libertad. El primer amor está condicionado por el sentimiento y no es libre, porque solo se despierta cuando se presenta el objeto correspondiente a una tendencia, por lo que cuando el objeto cambia o cuando el ánimo se orienta de otra forma, el amor disminuye o cede el lugar a otro sentimiento. En tal amor, en el fondo, el individuo solo se ama a sí mismo, o dicho más apropiadamente, es el ente samsárico el que ama en él, tanto si se trata de un simple amor de deseo como de formas sublimadas de amor y de afecto. Todo esto pertenece al mundo de Dukkha, es una alteración, un vínculo, una perturbación del ánimo, y en tal sentido el camino Ariya, el despertar, no conoce el amor y considera toda especie de amor como un ceder y una escoria. Distinto es el amor intellectualis que, conservando los caracteres de un estado afectivo sui generis, tiene por base no la sensibilidad, sino, como se ha dicho, la voluntad y la libertad. En la teología cristiana es amar a todo ser en Dios, es decir, teniendo presente la raíz trascendental de cada uno, queriendo en cada uno lo que es desde un punto de vista desindividual y metafísico, elevándose a la par más allá de toda inclinación o repugnancia naturales. En tal caso, la libertad del espíritu se afirma por encima de la condicionalidad de los sentidos y el amor vuélvese tanto más puro y es signo de una tanto más alta libertad cuanto que no se liga a una satisfacción particular y tanto más se desprende de los seres individuales que se aman. Solo concibiendo el amor en estos términos se puede encender que su valor es simplemente instrumental y catártico. En la jerarquía de las realizaciones budistas aparece como un equivalente de los primeros jhana, o sea, de las simplificaciones contemplativas que pretenden remover el límite individual y neutralizar los 5 vínculos. Y se comprende entonces otra cosa también, el poder mágico que el budismo en particulares circunstancias atribuye al amor. El amor profundamente realizado en el sentido intelectual que acabamos de decir corresponde a cierta remoción de la relación yo-tú, no en el sentido de confundirse y de perderse en el ser amado, sino en el sentido de establecer una relación como entre el todo y la parte, entre creador, padre y criatura, hijo, entre lo ilimitado y lo limitado. Al amar se va más allá de sí mismo, es decir, más allá de la condición por la que el otro puede ser un propio semejante, criatura frente a criatura. Se asume, se quiere, se hace propia la persona de la otra persona, la cual por lo mismo se halla frente a una profundidad a la que no llega y contra la cual
Consiguientemente, nada puede. Quien ama es uno mismo, pero no de modo finito, sino de modo infinito. Es el mismo, pero en una dimensión ulterior creada por el acto de amor, por lo cual, cuando el amor se desarrolla hasta una intensidad objetiva, puede dar lugar a una fuerza mágica que paraliza todo lo que otro puede hacer en sentido hostil. He aquí por qué se puede decir que quien haya cuidado y verdaderamente desarrollado el amor, liberando así el ánimo, ha desarrollado también un estado tal que ni el fuego, ni el veneno, ni las armas pueden nada contra él. Esta es la misma idea expresada en distintas leyendas budistas, irradiándolo con el ánimo ilimitado, vasto como la tierra, lleno de amor y de compasión. El príncipe Siddhartha paralizó el ímpetu de un elefante atizado contra él por un enemigo. Cuando le contaron que un discípulo había muerto mordido por una serpiente, Buda repuso que no habría ocurrido tal cosa si aquel discípulo hubiera irradiado el mundo de las serpientes con ánimo lleno de amor. Y aquí se tiene la confirmación precisa de la idea antes indicada. El amor crea una defensa, paraliza a los seres hostiles, los desarma, los hace retroceder, porque despierta en ellos el sentido de que ellos, limitados, se encuentran frente a lo ilimitado. Así precisamente con referencia a la contemplación que irradia amor se lee: infinito es el despertado, infinita la doctrina. Vosotros, en cambio, sois seres finitos. He creado mi protección, he cantado el himno de mi defensa, que todos los seres vivientes retrocedan. Se ve por todo esto que es lo que entienden del budismo quienes casi le niegan la dignidad de una verdadera y propia religión, porque lo entienden como una simple moral del amor y de la compasión en sentido promiscuo, humanitario y cristiano. Algunos textos consideran una combinación de las contemplaciones irradiantes con los jhana, los estados de abstracción y de interna transparencia propios de los jhanas se señalan como aquellos en los que en una fase posterior de la disciplina debe operarse el despertar de los 4 estados divinos, hasta las correspondientes irradiaciones en el sentido ya dicho. Una purificación conduce entonces a la otra, a una potencia superior, y cabe pensar en la efectiva realidad de seres que, como afirma el budismo desde lejos, desde su desconocida soledad, irradian en el mundo influencias más eficaces y preciosas que cuanto puede provenir de la acción visible y directa de los hombres. Como se ha dicho, las 4 contemplaciones irradiantes equivalen prácticamente a los 4 jhana. También por su medio se llega al límite extremo de la individualidad, al punto más allá del cual están las regiones libres se forma, Arupa Loka, o supercelestes, mientras los horizontes no sean relativizados por la voluntad de absoluta liberación, los estados de amor y de universalización hasta la puridad propia del cuarto ilimitado correspondiente, cabe decir, al puro ser, pueden valer como una vía completa de liberación del yo y de la voluntad finita que conduce hasta una unión mística, el ya citado Brahma Sahayata. Pero bien se sabe que esto es un demasiado poco para la vocación arilla. El despertado conoce la senda que lleva hasta el estado de unidad que se puede realizar en vida o después de la muerte con la divinidad teísta. Llega incluso a decir, cosa de la que debería tomar nota la apologética católica cuando pronuncia sobre el budismo toda suerte de juicios fatuos, que para él indicar tal vía sería cosa tan fácil como a quien es de determinado país indicar el camino que conduce a ese país. Su verdad es, sin embargo, que existe una más alta libertad. La manía de la santidad se ha de superar no menos que la del deseo y de la existencia. Para los Brahma Vihara, para las 4 contemplaciones irradiantes consideradas en sí mismas, debe valer el dicho:
Esto no conduce ni al regreso, ni a la cesación, ni a la calma, ni al conocimiento, ni al despertar, ni a la extinción, sino solo a la ascensión a un mundo de santidad.